¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre algo que ha causado mucho revuelo. Finalmente se inició el proceso de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Incluso hay un interés bastante serio por parte de las personas que están en estos momentos actuando dentro del marco de la Fiscalía para la posibilidad de que ella entre a prisión preventiva. Pero este es el primer día y queremos contarle la nota en qué radicó esta figura cayendo en la justicia chilena. Raúl Sor nos va a hablar de, una vez más, una situación que ya la conversamos alguna vez con él, pero que tiene que ver con los hutíes en el Mar Rojo y que atacaron en un momento dado bases de Israel y de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos está en condiciones, y así lo ha dicho, y ha empezado a responder a los hutíes. Y esto ha generado una situación aún más convulsa en el Mar Rojo y en todo lo que está ocurriendo ahí. Vamos a conversar de eso con Raúl Sor. Y en la entrevista principal vamos a hablar de este tema que es interesante porque no es muy común que haya pasado antes, de una asociación entre Codelco y Sokimich. Vamos a conversar con Gustavo Lagos, profesor de la Universidad de Chile y de la Católica, ingeniero en minería, en economía minera. Tú llevas muchos años mirando la minería chilena y ha empezado a aparecer, después de que se habló sobre esta sociedad entre Codelco y Sokimich, han empezado a haber voces que dicen, ¿saben? Esto no se debió haber hecho así. Se debió haber llamado a una licitación, que postularan empresas para poder asociarse con Codelco. Estuvo ahí sentado exactamente igual que tú, Rodolfo Seguel, hace algún tiempo atrás, y él encontraba bien valioso y valiente al gobierno por haber hecho una relación societal con una empresa que para mucha gente trae recuerdos de lo que fue la privatización en la época de la dictadura de Sokimich. Por eso queríamos empezar a preguntarte, a ver, ¿cuál es el valor de que se genere una sociedad entre Codelco y Sokimich hoy? Bueno, primero, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muy gustoso estar acá. El valor principal es que hay muy pocas empresas en el mundo, hoy en día hay 6 empresas, ¿ya?, que hacen la extracción de salmuera y obtienen litio a partir de salmuera. Está SQM y Albemarle en el Salar de Atacama. Hay 2 empresas en Argentina, pero producen poquito. Producen 20.000 toneladas cada una. Sokimich produce 10 veces eso, ¿ya? Y en China hay también un par de empresas que producen incluso menos que en Argentina, ¿ya? Entonces, los que saben de este negocio son muy pocos. Y los que estarían dispuestos a juntarse con el Estado en términos mayoritarios son aún menos, ¿ya? Eso es interesante explicarlo. Entonces, de partida empezamos con una restricción. Aquí tendríamos que invitar, porque no vamos a aceptar que venga alguien que no sabe nada del tema. Por cierto. ¿No es cierto? Habría que invitar o esperar que concurrieran aquellas empresas que tienen conocimiento, ¿ya? Y aquí hay 2 empresas chinas, como digo, 2 empresas norteamericanas y una empresa europea, ¿ya?, además de SQM. Entonces, esos son los postulantes. Ciertamente se podía hacer una licitación, pero sabíamos de antes, ¿no es cierto?, que una licitación era muy compleja, porque esto no es un acuerdo o, digamos, un concurso como licitar una carretera. Esto es mucho más complejo que eso, por una serie de razones. Primero, porque se produce una discontinuidad a partir del año 31, una discontinuidad productiva, por donde tú lo mires, ¿ya?
Y esa discontinuidad productiva, si no es SQM, si es otra empresa, tiene un costo gigante para el país. Tiene un costo de los impuestos, ¿no es cierto?, que percibe el fisco por 200.000 toneladas, supongamos, durante 3 o 4 o 5 años. Y eso tiene un valor gigante, ¿ya? Algunos lo han estimado en qué sé yo, en 10.000 millones de dólares, otros lo han estimado en más. Entonces, eso ya es una desventaja de la licitación, porque si uno licitara, habría que pedirle a esas empresas que vienen acá, que no fueran SQM, que garantizaran, ¿no es cierto?, por todo el tema de tener que hacer estudios de impacto ambiental, estudios de ingeniería para poder instalarse en el salar, especialmente con otras tecnologías, ¿no es cierto? Eso va a tomar tiempo, no se puede hacer en este momento. Corfo no lo podría hacer, ¿ya? Digamos, sin saber, sin tener acceso al salar, porque el contrato lo tiene SQM hasta el año 30. 30, sí. Entonces, obviamente, es muy complejo hacer eso y habría que exigirle a esta empresa ganadora, si no fuera SQM, que garantizara el pago de los impuestos en caso que no pudiera producir. ¿Qué empresa está dispuesta a hacer eso? Yo calculo que ninguna, pero a lo mejor hay alguna, ¿ya?, que está subsidiada, por ejemplo, por su gobierno, ¿ya? Se me ocurren como 3 o 4 así, bien rápido. Claro, lógicamente. Pero no son empresas chilenas ni norteamericanas, son empresas que probablemente vienen de un gobierno que está acostumbrado a hacer subsidios, ¿ya? Y la verdad es que eso es complicado, es complejo. Entonces, en segundo lugar, este acuerdo logra una cosa muy importante, que es aumentar la producción a partir de ahora, cosa que no puede hacer una licitación. Alguien me ha dicho, bueno, pero el Estado podría pagarle a SQM para que aumentara la producción ahora. Pero SQM no tiene que hacerlo, no está en su contrato. No, pues ellos tienen, lógico, tienen un volumen, claro, anual que tienen que cumplir, digamos. Que tienen que cumplir. Y si les conviene hacer esto con Codelco, porque ellos se van a quedar en el salar, explotando en conjunto con Codelco, ¿no es cierto? Pero si tuvieran que irse, obviamente no les convendría hacer la inversión. Entonces, el tema es que hacer una licitación resulta ser tan complejo que si tú te equivocas, incluso en una cosa mínima, puede quedarle embarrada. Y te encuentras con una empresa, ¿no es cierto?, que gana la licitación, pero que realmente no estás tú a gusto acá. Ahora, déjame hacerte una pregunta, sí, Gustavo, porque es obvio que cuando tú vas a explotar una cosa, sí, como el litio, una de las cosas, por cierto, naturales que tiene que pasar es que se entienda bien de cómo, exacto, se produce, cómo se explota el litio. Sí. Y eso no es algo que funciona para todos los mineros y las mineras en general que están en Chile, porque el litio de alguna manera es una llegada relativamente reciente. Claro. Pero lo que sí pasa es que las comunidades aledañas que ven que esto es un gestor de potencial económico potente para la región, para la comunidad, para el país, se empiezan a asustar cuando se producen de alguna manera cambios. Y tú viste que hubo una protesta, sí, por parte de pueblos originarios en, sí, la zona, sí, sobre la relación entre, claro, el gobierno y Soquimich. Sí. Ahora, ¿qué tanto eso puede ser una dificultad? ¿O qué tanto se puede conversar, digamos, o qué tanto se les puede integrar también? Mira, la experiencia que hay, 2 comentarios. La experiencia que hay es que se puede. Las empresas privadas lo han podido hacer. Albemarle tiene conversaciones, SQM también ha tenido conversaciones exitosas con los pueblos originarios, pero eso sí que, digamos, en este momento hay un montón de plata posada en Corfo para los pueblos originarios que no se han liberado porque no hay acuerdo de cómo usarla. Pero la plata está ahí, ¿ya?
Y eso debería redundar en beneficio de los pueblos originarios. Y la otra cosa que están, digamos, importa para los pueblos originarios, yo diría que es la primera preocupación, según lo que ellos dicen, y me lo han dicho a mí, ¿no es cierto? Ahora en Dubái, por ejemplo, yo estuve en Dubái y fue una persona de los pueblos originarios y me hizo una pregunta en inglés, ¿ya? Muy, muy fantástico esto. Y sobre este tema, ¿ya? Están preocupados de la salud del salar. Están preocupados de que el salar no sea dañado por todas sus creencias originarias, ¿ya? Y esto es una cosa muy importante. Y déjame que te diga algo. Fíjate que desde hace algunos años, ¿ya? No sé cuántos, pero pocos años, ¿ya? Estas dos empresas que están trabajando en el salar, Albemarle y SQM, tienen los modelos hidrogeológicos que son equivalentes a los modelos geológicos que usan las empresas que sacan roca. Estos sacan un líquido. Como salmuera, ¿no? Claro, una salmuera que es un líquido, ¿ya? Y entonces ellos pueden, con toda la información que tienen, pueden predecir, digamos, cuánto va a variar el nivel del agua dulce que hay en el salar y que alimenta, ¿no es cierto?, que hay en la napa subterránea, ¿no es cierto?, y que alimenta toda la naturaleza alrededor del salar, ¿ya? ¿Cuánto va a variar con la extracción de salmuera? Y esto es algo que no existía antes, digamos, con esa refinación. Y los pueblos originarios participan en las campañas de monitoreo, yo lo he visto. Ellos están participando tanto con SQM como con Albemarle. Van a los puntos alrededor de todo el salar, tienen acceso inmediato a los datos y por lo tanto eso está manejado, está bajo control, ¿ya? Pero requiere, por supuesto, un manejo muy fino de los modelos matemáticos súper complejos para manejar esto. Eso probablemente la gente no lo sabe. Entonces, yo creo que se puede llegar a acuerdo. Se puede llegar a acuerdo y es cosa de tiempo, porque hay que decir otra cosa. El Estado, y esa es la segunda cosa que te quería decir, el Estado no lo ha hecho muy bien con los pueblos originarios. Ni la Corfo, ¿no es cierto?, ni el gobierno. Tú estás hablando de los pueblos originarios que están en el contexto minero. Digamos. En el contexto minero, no estoy hablando sí, del sur. Del sur. Claro. No lo han hecho bien porque no le han prestado la atención suficiente en el pasado. Entonces, yo creo que con justa razón, los pueblos originarios están, como se dice, cachudos. Están, ¿no es cierto?, no tienen confianza en esto. ¿Y los privados que han tenido concesiones? Los privados les ha ido mucho mejor. Eso es lo que sí, yo tenía entendido, que sí, tenían mejor relación que la que tenía el Estado. Mejor relación. ¿Y por qué? Porque empezaron antes. Imagínate que la ley de esta que tú tienes que consultar a las consultas indígenas viene hace por lo menos 10 años, y hace 10 años que están conversando con las comunidades, estas empresas. Cosa que no ha ocurrido en los otros casos, ¿te fijas? Y no hay que olvidarse que mucha del agua que se sacó, y aún se saca en algunos casos, de esas cuencas, la sacó el Estado. ¿No es cierto? Otra la sacó la industria del cobre y un pichintún la sacó la industria del litio. Solamente en la cuenca de Atacama, solamente el 3%, 3 y tanto por ciento, estaba registrado a nombre de las dos empresas de litio. Todo el resto eran otras cosas. Oye, déjame hacerte una pregunta, sí, Gustavo. Yo no sé si es que lo que te voy a preguntar tiene una posibilidad de afectar o de ser parte de un temor actual. Pero históricamente te lo pasaban en el colegio, yo me imagino que todavía lo pasan en el colegio. Históricamente nosotros hemos vivido del trauma del salitre. Sí. Éramos los más grandes salitreros, fantásticos salitreros, y teníamos todo el norte lleno de salitre, y por lo tanto éramos salvajes, íbamos a ser el rey de los reyes, hasta que se inventa el salitre, sí, artificial y ¡guaf! ¿Qué tanto el litio tiene
si tú quieres una estabilidad como recurso necesario que te da a ti y te prolonga, que no vaya a pasar una cosa donde se invente rápidamente una cosa donde el litio sea absolutamente alternativa, innecesario. claro. Por supuesto yo no puedo ver el futuro, pero, Sí. pero Imaginémonos. déjame hacer una reflexión. La cantidad de plata que le han metido al litio desde hace 40 años, ¿ya?, a las baterías de litio en particular, que son las que hacen la diferencia, Sí. en definitiva, ¿no es cierto? Es tan enorme en cantidad Esto en el mundo. en el mundo, ¿sí?, que es muy difícil desplazar esta industria que ya está asentada en toda la industria automotriz y de transporte, digamos, incluso en camiones de mediano tamaño, en todas partes está instaurado. No es tan fácil que sea desplazado en los próximos 20, 30 años. Después no tengo idea, no te puedo responder, pero y hay una amenaza importante que es el reciclaje a partir del año 2030, o sea, está muy cerca, ¿no es cierto? Porque las baterías de los autos que ya son eléctricos y que van a llegar a su vida útil final, ¿no es cierto?, tú las vas a poder reciclar. Entonces el reciclaje de litio va a ser muy importante. Puede ser el 50% de aquí a 10, 15 años más, ¿ya? Y el resto va a ser de mina. Pero Chile tiene una ventaja enorme, porque tiene el litio más barato del mundo, menos costoso. ¿Menos costoso para sacarlo? Para sacarlo, claro. ¿Cuáles tienen, por ejemplo, cuál es la fórmula compleja de sacar el litio? Bueno, son las... Que aparece como minero, como tenéis que Sí. picar roca. Bueno, claro, lo que pasa es que sacar salmuera es más barato que sacar roca. Ajá. ¿Ya? ¿Quién saca roca? Sacan los australianos, son los reyes de la roca, son los primeros productores mundiales de litio, ¿ya? Y los chinos van a ser ahora muy importantes en roca, porque ellos tienen que tener su propio abastecimiento, ¿te fijas? Entonces van a hacer minas con rocas a pesar de que es muy caro hacerlo. Y Chile se va a quedar con, yo espero que todo esto fluya, especialmente después de este acuerdo con SQM y Codelco, ¿no es cierto?, que fluyan los acuerdos con otras empresas que quieren explotar el litio en Chile, hacerlo responsablemente, sustentablemente y todo, pero Chile tiene muchas ventajas naturales que le hacen tener costos menores, incluso que los argentinos. Tenemos más infraestructura en Chile que los argentinos lejos, tenemos electricidad, tenemos caminos, ellos no los tienen, ¿ya? Incluso los argentinos están sacando su litio por Chile y están buscando plantas para refinar el litio, ¿ya? Y las dos plantas principales fuera de China están en Chile. El año antepasado, no tengo las cifras del 23, Chile refinó el 27% del litio mundial. Un quinto de todo el litio. Claro, y China refinó el 60 y tanto por ciento, y Argentina el 4%. Y eso es todo. Estados Unidos 0, Australia 0, Europa 0. Y eso es lo que determinó, digamos, las leyes estas que sacó Biden, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y que después le fue copiada en Australia, en Canadá y en Europa, para incentivar, promover, subsidiar a la industria, estas industrias limpias, y están ahora construyendo todo tipo de facilidades para refinar en Europa, en Estados Unidos y en otras partes. Dime una cosa, Gustavo. Impresionante, la gente no sabe. Sí, bien admirable, digamos, Sí, claro. la forma en que está constituida los beneficios. Pero déjame hacerte una pregunta. Nosotros, hasta ahora, por lo menos las personas comunes y corrientes que están en la casa viendo Sí. tele, que viven en el país, un porcentaje muy pequeño que son las personas expertas o que trabajan en esto, entiende cómo funciona y ven a diario en la marcha del... ¿Cuándo va a empezar a sentir la persona de la calle el valor que Chile tiene a través de su litio? Eso era bien fácil en materia del cobre hace un siglo y medio. Sí. Era bien, porque empezaron a pasar cosas, empezaron a levantarse
poblaciones, edificios, carreteras, toda una serie de cosas que eran pagadas por el Estado sobre la base de los recursos del cobre, que antes no estaban. ¿Cómo se ve, cómo se nota que algo de lo que se ha hablado tanto como una cosa maravillosa para Chile empieza a ser llevado a la práctica? Bueno, se vio incluso el año 21, ¿no es cierto? Porque el precio, y en el 22, que el precio llegó a niveles muy, muy altos. Entonces eso significó que digamos, los impuestos que pagaron tanto SQM como Albemarle fueron muy altos y superaron el cobre. Superaron a las 10 empresas mayores privadas del cobre y superaron a Codelco. Fíjate en pagaron más impuestos que Codelco. Pagaron más impuestos que Codelco y que las empresas, que las 10 más grandes del cobre. Imagínate lo que es eso. Y eso lo podemos volver a ver, ¿eh? Sobre todo si aumenta la producción de litio, ¿ya? Entonces, yo creo que se va a sentir de alguna manera, porque a ver, yo no puedo decir cuál es el futuro, pero si este gobierno permite que se desarrolle la industria del litio, no solamente el acuerdo de SQM con Codelco, este país puede tener enormes beneficios a partir de eso. Y eso depende de la producción, más que de los impuestos, fíjate. Oye, es interesante eso. Tú, en una columna que sacaste ahora, a raíz de todo esto, tú mencionas una cosa bien interesante, que es casi una ecuación. Tú dices, mira, si se produce esta asociación entre Codelco y Soquimich, que yo entiendo que la ves bien. Por supuesto. Eso nos deja espacio para que otro mantra que hemos hablado desde hace ya 20 años, exista una empresa nacional del litio. ¿Por qué no? Porque, mira tú los salarios en Chile, están de alguna manera ocupados, muchos de ellos ya por empresas privadas que no están produciendo. Maricunga, ahora Codelco consolidó su propiedad porque está Codelco, están las propiedades de SQM, que se las cedió a Codelco, por supuesto eso significa un precio, y está lo que compró Codelco, que están al otro lado, o sea, pegados a SQM, que es Salar Blanco. O sea, consolidó una parte importante del salar de Maricunga, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, va a poder producir ahí. Y también de los otros salares. Entonces, no sé si te respondo a la pregunta con eso. Ya, pero ¿por qué una empresa nacional del litio no podría llegar, no sé, a generar una cosa similar a lo que fue el ENAP en un momento dado? Yo no lo veo porque, primero, no existe, ¿ya? Segundo, ya está Codelco, que va a manejar una parte muy importante del negocio. Codelco podría posteriormente negociar con Albemarle, ¿ya? Y yo creo que sería bueno que lo hiciera, porque Albemarle tiene una cuota de producción muy pequeña, ¿ya? Así que me parece que sería una buena idea para poder examinar la posibilidad que la producción del salar de Atacama fuera mayor, lo que beneficia a Chile sin ninguna duda. Última pregunta, sí. Gustavo. Entonces no hay hueco, en mi opinión. ¿Cuál es el paso siguiente que viene después de esta relación entre Codelco y Soquimich? ¿Qué es lo que debiera venir ahora en términos? Viene ahora un contrato especial de operación que va a entregar el Ministerio para los 7 salares que acaban de ser. Hay 3 de ellos que son los que se van a explotar, ¿no es cierto? Que está esta empresa francesa, Eramet, en conjunto con Enami, ¿ya? La idea es que Enami tenga ahí, no sé qué estará pensando el Ministerio, pero yo pienso que tiene que tener un porcentaje menor, ¿ya? Pero está metido el Estado, está Enami. Y eso da pie justamente a que no haya una empresa nacional del litio, porque Enami puede estar metido también en otros negocios, sí, en otras salares. ¿Te fijas? No le veo espacio a una empresa nacional del litio. Ese es el próximo paso. El próximo paso también es que Codelco, una vez que consolide esto, se va a demorar un tiempo, ¿no es cierto?, empiece a desarrollar su negocio en el salar de Maricunga. Y, bueno, esos son los 2 pasos inmediatos. Yo esperaría
que el gobierno no declarara ningún otro salar como estratégico, porque eso le impone la condición, ¿no es cierto?, de que el Estado tenga más del 50%. Y eso no es realista, salvo en Atacama y tal vez en Maricunga, donde está Codelco. Pero no es realista con Enami, porque Enami, a diferencia de Codelco, lo que quiere hacer es participar sin colocar inversión. ¿Te fijas? Mientras que Codelco sí va a colocar inversión. Está bueno el puzzle, ¿o no? Ah, muy bueno, sí, muy bueno. Y si lo manejan bien, esto pinta bien. Qué bueno. Bueno, gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Que te vaya muy bien. A ver, dijimos que se inició el proceso de formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y la posibilidad de que la Fiscalía pida la prisión preventiva está muy presente. Tenemos una nota con los últimos acontecimientos en torno a este tema. Quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. De verdad se los pido. ¿Me pueden Una pura pregunta, porque se imputan 30.000 millones de pesos. Sí, muy cortito. No quiero que me empujen, yo quiero caminar tranquila. Imposible fue caminar tranquila para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La expectación era evidente. ¿Tiene aprehensión de que vaya a quedar en prisión preventiva? Es que la Fiscalía la responsabiliza de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Todo por un monto que sobrepasa los 30.600 millones de pesos. No tengo nada que esconder. No es lo que considera la actual administración de Tomás Bodanovich, quien reunió los antecedentes para ingresar una querella por el caso. Como alcalde identifiqué una situación con bastante irregularidades, falta la probidad y delito incluido, sistematizamos información junto a un equipo de abogados, presentamos una querella, afortunadamente después de 2 años de presentar esta querella se realiza una formalización. Formalización que este martes tuvo su primera audiencia. Continuamos con la audiencia y tiene la palabra el Ministerio Público. En el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público expuso por más de 4 horas los antecedentes para formalizar a Katy Barriga y otras 5 personas de su administración. Ideó, planificó e instruyó la realización de diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión, los que no se encontraban contemplados en el presupuesto aprobado por el Consejo Municipal. Dentro de estas actividades están las distintas versiones del Festival Maipelusa, en la que se gastaron más de 1.500 millones de pesos. Invita Ilustre Municipalidad de Maipú y su alcaldesa, señora Katy Barriga Guerra. Eso además de accesorios para la cuenta pública del 2019 por 480 millones de pesos y un spa para adultos mayores que tuvo un costo que sobrepasaba los 4.000 millones de pesos. Una, ¿no? Sala de calor. ¿Qué? Conocido de calor seco. ¿Ah? Calor seco. En base a la información falsa aportada por los imputados, el propio Consejo Municipal aprobó las modificaciones presupuestarias sin conocer la verdadera situación financiera municipal. La Fiscalía asegura que la exalcaldesa y la exdirectora de control, María Isabel Palma, entregaron información fraudulenta. Por eso a ambas se les imputa el delito de falsificación de instrumento público, mismo ilícito que también habría cometido la exadministradora municipal Andrea Díaz, la exsecretaria comunal de Planificación Ana María Cortés y el ex asesor de Barriga Luis Japaz, a quienes además se les acusa de fraude al fisco. Agradecido. ¿Te declaras inocente? Absolutamente. Audiencia de formalización en la que también estuvo presente Andrea Monsalve, mano derecha de Barriga y quien falsificó su título de periodista. Además, presentó 49 licencias médicas, equivalentes a 1.700 días. Su sueldo superaba los 2.500.000 pesos y tuvo un alza de 39% desde que llegó hasta que salió del cargo. Así, la imputada Barriga Guerra, a sabiendas de que la imputada Andrea Monsalve Saavedra no contaba con un título profesional de periodista, instruyó su contratación con cargo a fondos públicos municipales. Fondos públicos municipales que también fueron gastados en 30.000 peluches denominados Renacín y Esmapina.
También en la compra de collares con diamantes, todo con dinero destinado para educación. En al menos 4 ocasiones incluyó la compra vía trato directo de un total de al menos 1.000 collares de cristal por un valor total ascendente de al menos 17.850.000 pesos, lo que permanecieron bajo su custodia y cuyo destino se desconoce. Por este tipo de hechos, la Fiscalía pedirá este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para la exalcaldesa Barriga, mientras el plazo de investigación se extenderá por 120 días. Comentarles que no se alcanzó a realizar la defensa, ya por tiempo al parecer, así que el día de mañana nuevamente estaré citada. La verdad que es bien fuerte esto. Citación fijada para las 9 de la mañana, donde tendrá que exponer la defensa de la ex autoridad comunal, que insiste en su inocencia, pese a que la Fiscalía la acusa de un desfalco de más de 30.000 millones de pesos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor. Hace algunos días hablamos del tema de lo que estaba pasando en Yemen, de los hutíes y toda esta situación que escalaba en el Mar Rojo. Bueno, y han empezado a pasar cosas que ya parece que dan fe de que las cosas cambiaron de estado. Han habido bombardeos a una serie de barcos por parte de los hutíes y lo que se ha de alguna manera plasmado, particularmente en el gobierno de Estados Unidos, en la posibilidad de que empiecen a haber también represalias fuertes contra los hutíes en toda esta situación ahí en Yemen, en el Mar Rojo, que con todo el contexto de lo que está pasando en Gaza y todo lo demás, bueno, es un polvorín que en cualquier momento puede cambiar de cariz. Y de eso vamos a conversar sobre las últimas novedades que se tienen en Yemen. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, las novedades no son buenas porque, como tú lo insinuaste en la introducción, la situación está empeorando y, bueno, un ataque lleva a otro. Durante el fin de semana, Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearon 60 blancos, 60 objetivos en Yemen para, como dijeron, degradar la capacidad de los hutíes de seguir atacando a buques occidentales. Inicialmente los hutíes señalaron que iban a atacar a buques con bandera israelí o que llevaran cargamento a Israel en solidaridad con Gaza, pero en forma creciente han estado atacando a buques occidentales y el martes, ayer, atacaron a un carguero griego. No fue grave en el sentido que el buque pudo seguir su rumbo, pero fue alcanzado por un misil y esto ha provocado nuevos bombardeos, esta vez solamente por parte de Estados Unidos, y finalmente Estados Unidos interceptó un buque pesquero o un buque comercial pequeño y descubrió que en el interior, eso por lo menos es lo que dice Estados Unidos, no hay verificación independiente, encontró partes para armar cohetes y misiles que están siendo utilizados para atacar a buques con carga occidental. Y bueno, Estados Unidos se incautó del buque y ha mostrado imágenes de lo que encontró, pero digo, esto no, en cosas que ocurren en alta mar no hay testigos independientes y bueno, los que acepten la versión de Estados Unidos lo harán y habrán muchos que son escépticos, pero el hecho es que sí, los hutíes han estado disparando misiles, que esos misiles con toda probabilidad provienen de Irán y que esto plantea una amenaza mayor, de gran importancia al tráfico marítimo por una vía por la cual transita casi un tercio en total del petróleo y una parte importante del gas que sube por el Mar Rojo y cruza el canal de Suez. Bueno, una cantidad creciente de buques y de las grandes empresas han decidido
dejar de utilizar el Mar Rojo y han ido a dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, bajan hasta África, por todo el sur de África, y suben nuevamente hasta el puerto de Rotterdam en Holanda, la mayoría de ellos. Y bueno, eso agrega costos importantes a la de navegación y esto ha ido creciendo. Y por cierto, en última instancia, esto va a llegar a los bolsillos de prácticamente todo el mundo con aumentos del precio del petróleo, porque los costos de transporte van a ser mayores y una serie de costos asociados. Y, por cierto, todo tipo de mercancía va a tomar más tiempo porque esto le agrega varios días de navegación a todas las mercancías que antes iban por el Mar Rojo. Y hablando específicamente del petróleo, por ejemplo, la empresa Shell ha decidido suspender todos sus envíos por la vía del Mar Rojo y está dando la vuelta por África. De manera que imagínate cuánto va a subir cada barril de petróleo. Oye, Raúl, y todas estas muestras que se han empezado a dar, particularmente en Gaza, digamos, en materia de la posibilidad de generar algún diálogo o algún acuerdo entre Hamás e Israel, ¿eso puede de alguna manera tranquilizar las cosas aquí o son fenómenos total y absolutamente separados? No, son absolutamente ligados. Estados Unidos justamente trató de crear la ficción y dijo, mira, lo que está pasando con los Houthis, lo que pasa en el Mar Rojo, es otro cuento, no tiene nada que ver con la guerra que se está librando en Gaza. Pero los Houthis han sido absolutamente explícitos que no van a cesar en sus ataques hasta que exista un cese del fuego permanente en Gaza. Y, por cierto, Hamás ha agradecido esta solidaridad por parte de los hutíes. De manera que sí, están absolutamente ligados y sería una ficción pretender de que no lo están. Ahora, siguiendo con las consecuencias directas de esto, por ejemplo, fíjate, cada contenedor que es trasladado y que tiene que dar la vuelta por África y que no va a pasar por el Mar Rojo y por lo tanto por el Canal de Suez, ya ahora, mientras antes de que empezara el conflicto, tenía un costo de $1.875 por contenedor y ahora está en $5.650 por contenedor. Imagínate el aumento que representa a todos los contenidos de un container. En un container caben muchas cosas, por supuesto, que son enormes, pero igual es un costo inmenso. Y no solamente eso, sino que ha subido exponencialmente el costo de los seguros para los buques y los contenidos que transportan. Y, por ejemplo, ahora ya los grandes buques cargueros tienen que pagar $3 millones adicionales por más combustible, por más tiempo a las tripulaciones, pero por sobre todo por mayores seguros, porque como han habido una racha de ataques contra buques que están subiendo por el Mar Rojo, bueno, los seguros se aseguran ellos en primer lugar y están subiendo las primas. Y todo eso, en definitiva, repercute en el consumidor. Sí, la última pregunta que te quiero hacer, Raúl, es, a ver, de alguna manera, ¿qué incentivos tienen los hutíes para mantener una guerra que no pueden ganar? Es muy buena pregunta, Fernando. No la pueden ganar, pero no la pueden perder. Fíjate, los hutíes en el 2015 fueron atacados por Arabia Saudita. Ellos hicieron una serie de ataques contra pozos petroleros saudíes y en un momento dado los saudíes intervinieron respaldando al gobierno de Yemen. Estuvieron en guerra durante años. Arabia Saudita es uno de los países mejor armados de todo el Medio Oriente, menos que Israel, pero tiene lo mejor de las armas occidentales. Y sin embargo, los saudíes no pudieron ganar y no solamente eso, fueron derrotados, aunque no huyeron, pero no fueron capaces de imponerle a los hutíes sus condiciones y ahora están en una tregua, a eso llegaron, a una tregua, pero fue una victoria absoluta
de los hutíes contra un país que tiene algunos de los mejores armamentos de los aviones más modernos de misiles, y eso te dice mucho sobre este movimiento guerrillero que es capaz y ha demostrado una capacidad increíble en lo que se denomina la guerra asimétrica. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos y Gran Bretaña, que han sido los que han intervenido hasta ahora, lo pensarían 10 veces antes de involucrarse en forma terrestre en Yemen, porque los hutíes han demostrado ser guerrilleros o guerreros realmente de primera línea. Sí, y no hay conversaciones con ellos, ¿no? De momento no. Ya. Está compleja la cosa porque tú siempre en alguna materia, si tú quieres, de alguna forma, tú tienes que tener algún tipo de incentivos que se administran para generar condiciones distintas a la guerra. Pero si es que el único incentivo es ganar o perder, chita que es difícil. Claro, tú tienes toda la razón. O sea, para llegar a un acuerdo, a veces un caramelo te sirve más que una bomba. Claro. Pero en este caso, los hutíes tienen poco incentivo y han demostrado, como te repito, una capacidad guerrera que es realmente notable y aceptan grandes números de bajas, como lo hicieron con Arabia Saudí y contra lo que entonces era el gobierno de Yemen, al cual también derrotaron o lo aislaron completamente. Por lo tanto, no va a ser fácil para Occidente someter a los hutíes. Ahora, tampoco este es un conflicto que pueden mantener indefinidamente y, digamos, el grueso o buena parte del poder naval de Occidente está concentrado en esa región y tampoco Occidente, pienso en Estados Unidos y Gran Bretaña, quieren mantener esta situación por tiempo indefinido, que conlleva riesgos y costos muy altos. Bueno, seguiremos conversando entonces de esto, por lo menos durante un rato, Raúl. Me temo que sí, ojalá sea un rato corto. Chao. Que te vaya muy bien. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con. Ojo con una nueva jornada de actividades del presidente en el norte. El presidente Gabriel Boric va a continuar con su gira por la región de Coquimbo. Para este miércoles se espera que ofrezca una entrevista radial y luego presentará los resultados de la licitación para la incorporación de buses eléctricos en las comunas de La Serena y Coquimbo. Ojo con otro día de lectura de cargos contra la exalcaldesa de Maipú. Ya vimos esto en la nota original. Este miércoles se retomará la audiencia de formalización contra Katy Barriga, quien, ya sabemos, es acusada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La Fiscalía ya solicitó la prisión preventiva, como lo vimos antes, en su contra, luego de estimar, y aquí viene lo interesante, más o menos el monto defraudado en un poco más de 30.000 millones de pesos. Ojo con la iniciativa para regular las cuentas de luz. El ministro de Energía, Diego Pardo, entregará más detalles sobre el proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas, una normativa que acaba de ser ingresada y que busca estabilizar los precios del consumo energético, descongelar gradualmente las tarifas de distribución y otorgar un subsidio para hogares vulnerables. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana aquí en CNN Chile.